dijimos en campaña, y ya han pasado unos meses de ello, yo concibo el desarrollo del turismo en Colombia en medio del contexto mundial. No sin contradicciones expresé, contradicciones son propias en los procesos económicos y sociales. Expresé que en el corto plazo la posibilidad de reemplazar divisas hoy muy importantes que provienen del petróleo y el carbón tenían que situarse alrededor, en primer lugar, del turismo. El por qué reemplazar estas divisas no es porque sea un capricho, es porque el mundo tiene que ir necesariamente a una economía descarbonizada si queremos sobrevivir en el planeta. He repetido que esto no lo dice la política, lo dice la ciencia. Y en esa medida, para quienes nos consideramos progresistas, es la ciencia lo único que nos acerca a una concepción cercana a la realidad. La ideología nos puede pervertir como fantasmas el conocimiento de esa realidad. La ciencia alumbra hasta donde puede la mente humana. Y la ciencia nos está diciendo esto, lo cual implica una serie de transformaciones sobre las cuales incluso hay duda de nuestra capacidad como especie. ¿Lo podremos hacer? ¿No lo podremos hacer? ¿Llegó el momento de los tiempos de la extinción o somos capaces, como en otros momentos menos difíciles, de perseverar, de hacer perseverar la vida en el planeta? Ese contexto científico que indudablemente tensa por completo la política, a través del cual incluso podemos analizar la política del mundo y la política de nuestro país y de nuestra localidad. Es indispensable para mirar las opciones de cualquier rama de la economía y en este caso particular del turismo. ¿Qué papel puede cumplir el turismo? Indudablemente en el corto plazo, en Colombia fundamental, pero en el mediano y en el largo plazo en el mundo está cuestionado. Y ahí las contradicciones y la problemática que hay que asumir. ¿Por qué en el caso del corto plazo en Colombia es fundamental? Porque Colombia es el país de las bellezas, es el país de la belleza, sin ponerlo en plural. Pocos, dos, dice Forbes en algún artículo, compiten con la belleza colombiana en términos de su paisaje y en términos de su cultura. Nueva Zelanda, y no me acuerdo cuál fue el otro, Indonesia creo que fue el que colocaron, con el debido respeto aquí a nuestro compañero de República Dominicana. Y tiene que ver con su biodiversidad natural, indudablemente, si es que somos la segunda potencia mundial de biodiversidad. Solo que a diferencia de Brasil, concentrada, lo cual nos permite captar esa belleza de una manera mejor para el ser humano. El país de la belleza, pues indudablemente tiene una enorme potencialidad en relación a atraer un turismo fuera de nuestro país y dentro de nuestro país. El país de la biodiversidad se articula incluso, algo que me parece que es fundamental para la percepción humana, que es la diversidad cultural. Ayer nomás, en el teatro, no me acuerdo, creo que el Jorge Eliezer Gaitano, en el Colón, había una serie de actividades programadas por la alcaldía que tenían que ver con la diversidad lingüística del país. Todos nosotros creemos que hablamos solo español
y demasiado solo español, porque tenemos problemas como los mismos norteamericanos en aprender otras lenguas, pero resulta que somos una de las potencias en diversidad lingüística, solo que no la reconocemos. Lenguas que incluso están a punto de la extinción. Esa cantidad enorme de lenguas que tienen que ver con nuestros pueblos ancestrales, que tienen que ver con los hechos mismos de la historia, al traer aquí forzadamente e imponernos la esclavitud, que tiene que ver con nuestra esencia misma de la historia que nos ha traído hasta aquí, ese fluir de la historia, pues ha construido una biodiversidad cultural enorme que si la reconociéramos, si la exploráramos, si la impulsáramos, incluso paralelamente la biodiversidad natural nos daría una experiencia humana profunda, interesante. Si eso lo juntamos con que el mundo también cambia, con que la humanidad también se transforma, que es necesario que se transforme para poder vivir y pasar de esa lógica económica de los últimos siglos que nos hizo la generación más rica desde el punto de vista del consumo, hacia una humanidad que sienta que la riqueza está más centrada en la intensidad del existir, que creo que para allá vamos si es que sobrevivimos. Pues eso hace que precisamente esto de percibir la belleza en sus dimensiones culturales y en sus dimensiones naturales se vuelve fundamental. Y hay una oportunidad, como siempre en la historia de Colombia, que se puede desechar. Colombia tiene una oportunidad allí, en el corto plazo, en el turismo. Por eso mi gobierno tiene que incentivarlo, digamos, no lo hemos dicho explícitamente y lo queremos reconocer aquí, es que en la transición hacia una economía descarbonizada en Colombia, el turismo es fundamental. No porque el turismo esté descarbonizado, y ahí el problema, que ahora voy a comentar, sino porque en Colombia separarse de una matriz exportadora que en un 60% está articulada al carbón y al petróleo, el turismo es una solución, por lo menos de transición. Y así tendríamos que ubicarlo. Es que a pesar de que se tenga que venir aquí en avión, en general, nuestras carreteras, la del sur, está bastante maltrecha, la recorrimos con el ministro de Comercio, la que nos conecta con todo nuestro rincón continental. Y por el lado venezolano ni hablemos, es decir, estamos literalmente desconectados. Nuestro turismo no tendría otra opción que el avión o algo, el mar. Y el avión es, como todos sabemos, uno de las ramas, la aeronáutica mundial, que está en cuestión por su impacto en la emisión de gases de efecto invernadero. Y aquí viene un poco la contradicción del tema que tenemos que auscultar. Las circunstancias nacionales para expandir el turismo tienen pues una serie de aspectos también problemáticos que deberíamos discutir comúnmente. Ustedes tienen unos puntos, en unos coincidimos, nosotros tenemos otros que quisiéramos colocar sobre la mesa. Por ejemplo, la paz. Yo creo que aquí estamos de acuerdo. Un país en guerra, Ucrania, ¿qué turismo puede atraer? El de los mercenarios. Serán los que van por allá, ¿cierto? Si un país estalla en conflictividad permanente, incluso no armada, sino social, como nuestro hermano país del Perú, pues ¿qué turismo puede atraer?
de los periodistas que van a mirar cómo es que se están desarrollando los acontecimientos. Luego, en cierta forma, la paz ligada a un equilibrio social necesarísimo, a lo que yo llamo el pacto, es fundamental si queremos desarrollar el turismo. Este tema, digamos, no sé qué tan evidente se hizo en las discusiones en los años anteriores, pero a mí me parece que es clave. Al final, la belleza, si va ensangrentada, no es belleza. Y esto tenemos que solucionarlo en Colombia. Hacemos un esfuerzo, como todos ustedes saben, criticable o no criticable, para lograr disminuir sustancialmente los niveles de violencia que se han venido localizando en el país, como focos, que no devoran a Colombia, como todos sabemos, pero sí muchas de sus regiones, incluso algunas preocupantes. Ayer salió, antes de ayer, el listado de las 50 ciudades más violentas del mundo. Yo siempre comparo, como fui alcalde de Bogotá, Bogotá hace mucho no aparece ahí. Yo creo que Bogotá no está ni en las 300. En estas 50 aparecen algunas ciudades colombianas. A diferencia del pasado, no estamos entre las primeras. Estamos en la cola, lo cual significa un avance, para ponerlo en términos, esa es estadística 2022, para ponerlo en términos concretos, es un avance indudable respecto al pasado. Hay por lo menos 5 o 6 ciudades norteamericanas por encima, hay 7 mexicanas, etc. Pero allí está Cartagena, allí está Santa Marta, que sabemos son ciudades de atracción turística. Y que no estaban antes, compañera Caballero, Santa Marta, no estaban antes, siempre aparecía Cali, que viene bajando, siempre estaba Palmira, Buenaventura, Cúcuta, pero no estaba Cartagena y Santa Marta. Y eso significa que aquí hay un trabajo que hacer. No porque solamente Cartagena y Santa Marta dejen y abandonen ese listado, porque les puede dañar completamente su posibilidad turística internacional, que tiene que ser un esfuerzo nacional, porque no es una política local simplemente el que lo logra. Pero es que hay que examinar Cartagena desde el punto de vista turístico, para no entrar en exámenes más profundos. Bueno, es que Cartagena es una sociedad de la desigualdad. Y entonces el turismo no puede negarse a un análisis de las circunstancias que ocurren en el territorio al que queremos desarrollar ese tipo de actividad. No es posible sostener una Cartagena como un gueto de turismo en su lado histórico y en algunas de sus playas y en sus islas, en medio de un mar de la pobreza. Eso finalmente estalla, se vuelve violencia, y al volverse violencia daña la principal actividad económica de esa región, de ese territorio.